Un buen día para todos. Vamos a iniciar, estimados habladores de la fuerza de ventas, una serie de módulos en relación a unas tétradas de medicamentos que vamos a llamar holodrenes, es decir, una posibilidad de manejo integral de medicamentos para cada uno de los sistemas biológicos más importantes en el manejo de los medicamentos. En este día de hoy vamos a hablar de la patología musculoesquelética y los medicamentos más acordes que vamos a llamar holodrenes y voy a explicarles por qué. En primera instancia, recordemos que estamos hablando de la medicina olontológica, es decir, de la medicina como una sola, de diferentes terapéuticas que actúan a un nivel particular de la estructura energética del ser, el cuerpo físico, el cuerpo electromagnético, el cuerpo gravitacional, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo esencial o vibracional. Pero cuando hablamos de holodrenes estamos hablando nosotros de la base de la pirámide. Es decir, estamos hablando de la biorregulación funcional, de la preparación necesaria del sistema energético vital para una adecuada respuesta terapéutica de los niveles más elevados, de los niveles más trascendentes. Cuando hablamos nosotros de holodrenes estamos tocando la base de la pirámide, biorregulación funcional e incluso elementos de biomodulación y de reparación. El objetivo de diseñar la estrategia de holodren terapéutico es que logremos nosotros tener la posibilidad de manejar elementos de biorregulación funcional, es decir, la base de la pirámide para dar una respuesta adecuada de todo el sistema energético vital para el sistema, elementos de biomodulación homeopática que pueden generar una respuesta reparadora de la homeostasis del organismo, de las bases, de las fuerzas necesarias del organismo para autorrepararse, y algunos medicamentos, sobre todo los que tienen coenzimas del ciclo de Krebs, para reparar y regenerar. Es decir, que en los holodrenes vamos a tener la posibilidad de tocar la biorregulación funcional y otros medicamentos que van más profundamente a la célula a reparar y a regenerar. Es decir, nosotros estamos hablando de la posibilidad de contactar con la parte material y energética del organismo para lograr una adecuada respuesta de biomodulación e incluso de reparación. Para esta estrategia, en el sistema musculoesquelético vamos a hablar de 4 medicamentos. Los 4 medicamentos que van a tocar esas diferentes fases de los procesos de biorregulación, biomodulación, reparación y regeneración en el sistema musculoesquelético son el Traumadip, el Reumadip, el Discomplex y el Zetadip. Acá apenas lo menciono de manera general, recordando que el Traumadip está orientado fundamentalmente a procesos inflamatorios y degenerativos, inflamación aguda e inflamación crónica de cualquier tejido y en este caso en particular en los tejidos de sostén, en el aparato osteomuscular. Que el Reumadip se asocia con mucha frecuencia al Traumadip en el reumatismo o los dolores asociados a la inflamación de tejidos blandos periarticulares que pueden dar una respuesta inflamatoria cuando hay un cuadro agudo o incluso en cuadros crónicos de inflamación articular. Y 2 medicamentos de reparación, el Discomplex y el Zetadip. El Discomplex que utilizamos cuando la afección de la inflamación crónica ha generado degeneración de algunos elementos articulares, sobre todo de la columna vertebral o de la rodilla o de la cadera, es decir, estamos hablando de desgaste articular de tejidos, por ejemplo, sobre todo en los tejidos articulares, el cartílago, que en los cuadros artrósicos se va perdiendo, generando dolores crónicos, y por otra parte ya el Discomplex asociado a medicamentos que pueden tratar la compresión radicular, es decir, el efecto que puede tener el desgaste de las articulaciones de la columna vertebral sobre los nervios que emergen de ella, los nervios periféricos que pueden verse comprimidos generando cuadros
de cérvico-braquialgias, el dolor, dolores cervicales irradiado a miembro superior, y por el otro lado, ciática, es decir, dolores en miembros inferiores derivados de la compresión del nervio ciático a nivel lumbar. Y por último, el Z-Dip, también un medicamento de regeneración que se utiliza fundamentalmente en cuadros de poliartrosis. Poliartrosis con desgaste del tejido articular, y vamos a ver su efecto fundamentalmente de reparación, de regeneración de tejidos. Muy bien, recordemos que la inflamación tiene varias fases. Una primera fase de agresión en que ha habido una serie de factores, de noxas, de elementos que pueden agredir el sistema energético vital, generando esa respuesta de defensa, que es la reacción, y por último la reparación de los tejidos que pudieron ser o que pudieron haber sido afectados por una noxa. Vamos a ir mirando cada una de estas fases para ir mirando cómo actúan los medicamentos que acabo de mencionar en cada una de esas fases. Recordar que en la fase de agresión existe un predominio de la noxa, es decir, de un factor patógeno, de un factor exterior que ha entrado en relación con nuestro cuerpo generando una respuesta. Pueden ser infecciones, bacterias, virus, parásitos, pueden ser una noxa traumática, un golpe, un accidente, agentes físicos desde luego y agentes químicos también que pueden estar afectando una quemadura, por ejemplo, necrosis tisular causada por problemas vasculares o por problemas externos, por un enfriamiento, por ejemplo, extremo, la agresión por cuerpos extraños a nuestro sistema energético vital, o ya reacciones de tipo autoinmune o inmunitaria que pueden generar también agresión por inflamación. Cuando hablamos de estos medicamentos en la fase de agresión, virus, traumas, agentes físicos y químicos, cuerpos extraños, podemos recordar algunos medicamentos que son muy importantes, homeopáticos para cada uno de estos vehículos de noxas que pueden afectarnos. Cuando hay virus o bacterias, recordemos el vincetóxicum y el sulfur, que hacen parte de uno de nuestros medicamentos estrella, que es el Virudip, que puede modular la respuesta frente a la agresión por virus, la echinacea, que es muy importante también para la respuesta ante factores de tipo más bien bacteriano. Tenemos el echinacea. Tenemos frente a la agresión por trauma, por golpes, el árnica para lesiones y golpes en tejidos blandos, sobre todo sinfitum cuando se compromete el periósteo o huesos, fracturas o lesiones sobre el periósteo, rustox y ruta, que también para golpes sobre músculos, sobre todo en ligamentos. El dedo impalustre es el del ojo negro, cuando hay sobre todo lesiones en tejidos blandos con extravasación de sangre, y el hipericum cuando hay lesiones sobre terminaciones nerviosas. Por ejemplo, a nivel de la boca, cuando hay exodoncias o extracciones dentales, o a nivel de las terminaciones de los dedos, o a nivel de la columna vertebral, cuando tenemos un nervio lesionado o comprimido. Agentes físicos o químicos, el cáustico, un excelente medicamento cuando la agresión viene por quemadura, y la belladona cuando viene por quemadura, pero de origen solar sobre todo, o incluso las quemaduras donde se forman ya pequeñas ampollitas, la belladona podría ser muy útil. Para la eliminación de cuerpos extraños, recordemos la silicia homeopática, que puede favorecer la eliminación de cuerpos extraños, espinas de pescado, por ejemplo, pequeñas espinas que se clavan en las manitos cuando estamos de pronto frente a plantas que pueden ser espinosas. Ahí están los mismos medicamentos de la fase de agresión, pero estos medicamentos, ¿dónde los podemos encontrar? Es lo importante que recordemos que tenemos los complejos de biomodulación homeopática para favorecer que esta fase de agresión, esa primera fase en que un factor, una noxa, nos está agrediendo. ¿Dónde podemos tener estos medicamentos? Tenemos básicamente dos medicamentos que tienen algunos de estos componentes para generar una respuesta
defensiva frente a la fase de agresión. Tenemos el Traumadip y el Reumadip. El Traumadip, recordemos, tiene árnica, tiene hipericum, tiene equinacia, tiene belladona, tiene Velis perennis. Estos medicamentos cada uno tiene su indicación en particular. El árnica en traumas de tejidos blandos, el hipericum, ya habíamos mencionado, trauma de terminaciones nerviosas. La equinacia cuando hay agresiones de tipo bacteriano sobre todo. La belladona cuando la agresión genera una inflamación con calor de la piel o de los tejidos de las articulaciones, con calor, con rubor. Y el Velis perennis que se utiliza para traumas de ligamentos, contusiones, dislocaciones, con edemas que favorece, en este caso este medicamento, la reabsorción de los edemas. Es decir, es un medicamento muy completo el Traumadip en esta fase de agresión. Por otra parte, el Reumadip, recordemos que la agresión acá puede ser una noxa física, humedad y frío. El Rus-Tox es un medicamento constituyente del Reumadip que sirve para cuando hay agresiones por viento y por frío o pacientes que se agravan en su dolor articular por viento y por frío y que pueden mejorar con el movimiento. Esa es la característica del Rus-Tox. Mientras que la brionía habla de lesiones de ligamentos o de fascias, de tendones, puede ser una tendinitis, puede ser una fascitis, que se agravan con el más mínimo movimiento. Es decir, un movimiento muy completo para ya los tejidos periarticulares, sobre todo en estos casos de dolores agravados por el movimiento o incluso con el Rus-Tox cuando mejoran algo con el movimiento. Luego de esa fase de agresión viene otra fase, en la fase de reacción. En esta fase de reacción lo que ocurre es que la noxa encuentra una respuesta del huésped defensiva. Esa respuesta del huésped defensiva frente a algún fenómeno químico, físico, viral, bacteriano, mecánico, cualquier tipo de agresor que esté generando un proceso de inflamación, pues va a generar una respuesta del organismo y esa respuesta tiene dos fases, dos momentos, digamos, un momento vascular, que es alteración del calibre vascular, alteración de la estructura de los vasos sanguíneos para buscar que los factores de defensa frente a las noxas, frente al agente agresor, pueda llegar al sitio adecuado. Y por otro lado, el fenómeno celular, que ya es que los elementos como las células defensivas, macrófagos y leucocitos tienen que migrar a través de estos vasos sanguíneos para llegar al sitio de la noxa, al sitio donde está el proceso de agresión para remover esos elementos inflamatorios o tóxicos que están generando la inflamación. Vamos a ver en cada una de estas fases qué ocurre y qué medicamentos de biomodulación podemos tener en cuenta. Lo primero que ocurre es una amplitud, un aumento del calibre vascular, un aumento de la permeabilidad vascular. Esto ocurre en los primeros días de aparición de la noxa, es decir, del agente tóxico para el organismo. Prácticamente en los primeros 3 días, del día primero al día tercero, inicialmente hay una vasoconstricción, es decir, los vasos se cierran para minimizar la pérdida de sangre si hay hemorragia, pero luego aumenta la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad capilar favorece que muchas sustancias químicas liberadas por los tejidos, como la histamina, el factor de Hagemann, la bradiquinina, prostaglandinas, fracciones del complemento, es decir, sustancias, van a favorecer o van a pedir ayuda a las células que van a migrar allí para que lleguen fácilmente. Entonces se aumenta la permeabilidad capilar para que lleguen sustancias y células que van a generar esta respuesta de limpieza. Cuando hablamos de aumento del calibre vascular, aumento de la permeabilidad vascular, tenemos medicamentos como estos. La belladona, que está hablando de eritemas en la piel, que habla de una vasodilatación con fiebre elevada. Recordemos una característica de la belladona, que son fiebres con delirio. El aconitum,
que habla de eritemas con fiebre y sobre todo con una característica, temor a morir. El sulfur también de lesiones, muchas lesiones en la piel y en las mucosas muy pruriginosas, con mucha rasquiñita, y el apis mellífica que habla de lesiones donde hay sobre todo edema, donde hay extravasación de trasudados, como un edema blando, como si se formaban bolsitas, tumefacción y también calor con un dolor punzante. Todos estos medicamentos favorecen que haya una apertura o aumento de la permeabilidad vascular para que llegue posteriormente las células a hacer el barrido y la limpieza. De los medicamentos, por eso estamos hablando de esta tetra de medicamentos claves en los procesos osteomusculares, el Traumadip tiene 3 elementos que favorecen el aumento de la permeabilidad vascular: la belladona, el aconitum y el árnica. Estos 3 que ya mencioné están dentro del Traumadip, por eso el Traumadip es un medicamento de primera fase de agresión y de fase de reacción. Es muy importante tenerlo en cuenta porque está actuando en esas 2 primeras fases de la inflamación. Luego vienen los fenómenos celulares, es decir, los fenómenos celulares en que hay extravasación de leucocitos, es decir, a través de esos vasitos que aumentaron su permeabilidad, llegan células, llegan macrófagos, llegan leucocitos. Esto ocurre porque se abrió la permeabilidad vascular y van a migrar desde el vaso sanguíneo, estas células se van a adelgazar y van a pasar a través de las paredes del vaso sanguíneo, van a pasar a emigrar al tejido que puede estar injuriado, al tejido que puede tener una inflamación, al tejido que puede tener un factor físico, químico, traumático que ha generado la fase de reacción del organismo. Este paso se llama extravasación leucocitaria. En esta extravasación leucocitaria, que también se da cerca al tercer día, aparecen 2 células fundamentalmente, los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos empiezan a limpiar la zona, es el primer barrido, la primera reparación por fagocitosis, es decir, están comiendo todas estas sustancias que han podido llegar ahí. Predominan en esta fase de inflamación de reacción y permanecen en la lesión apenas un día, 24 horas, y liberan factores quimiotácticos, es decir, factores que atraen a otros leucocitos, a otras células particulares que son los macrófagos. Los macrófagos producen gran cantidad de mediadores químicos que generan un papel importante en la fagocitosis, es decir, para destruir las sustancias que pueden estar en el tejido que está agredido y atraen fibroblastos ya para reparar. O sea, después de la limpieza tiene que haber un proceso de reparación. Miremos qué medicamentos son los claves para generar este proceso de reacción del organismo a la agresión. En esta fase de reacción tenemos medicamentos como la equinacia, la silicia, la fitolaca, por mencionar algunos. La equinacia es muy importante porque es un medicamento que favorece la formación o cuando ya hay formación de abscesos, de forúnculos, de pus, que es la característica de la aparición de leucocitos y macrófagos, es decir, cuando llegaron los leucocitos y los macrófagos a una zona se puede generar fácilmente abscesos. Los abscesos y los forúnculos, el antrax, se pueden modular. La equinacia acelera este proceso de reacción del organismo con la formación de pus para que se sane mucho más rápidamente, es decir, estimula la acción de estas células, macrófagos y leucocitos para que sea mucho más eficaz y eficiente su acción y rápidamente se pase a la siguiente fase, que es la fase de reparación. La silicia también, sobre todo cuando hay cuerpos extraños, una espinita que nos clavó en un dedito, favorece que se forme pus alrededor de ella, los macrófagos la digieran y sale por un pequeño absceso, sale el cuerpo extraño y es eliminado del organismo. Tenemos otros medicamentos como la fitolaca, que es muy característica de cuando hay lesiones abscedadas a nivel de las mastitis. Recuérdenla para las señoras
que en el momento de la lactancia, sobre todo las primerizas, hacen esas mastitis, esas irritaciones, son nódulos grandes en la mama con abscesos mamarios. La fitolaca es clave para ayudar a la mamá a que no vaya a generarse una lesión tan severa, por ejemplo, en los senos cuando hay esos cuadros de mastitis. Pero recordemos acá la equinacia y la silicia. Hay otros medicamentos de reacción. El heparsulfur y el mercurio. El heparsulfur favorece la formación de pus blanco amarillento y una de las reacciones es hipertrofia de ganglios linfáticos, es decir, si el paciente tiene los ganglios linfáticos inflamados y hay pus, pues el heparsulfur ayuda a que rápidamente se elimine ese pus y los ganglios vayan a disminuir gradualmente de tamaño. Por último, hay otro medicamento también de fase de reacción, que es el mercurio, sobre todo a nivel de piel y mucosas, también en los ganglios linfáticos, que favorece la producción de exudados no supurativos con tendencia a la ulceración, es decir, que cuando ya se formó una úlcera a nivel de las mucosas, a nivel del estómago, a nivel de cualquier mucosa, a nivel del colon, pero también en la piel, es un medicamento que ayuda a la reacción del organismo, como que sacó todas las cosas a través de una mucosa y pueden ser curadas o mejoradas esta respuesta del organismo con el mercurio. ¿Qué medicamentos tenemos para favorecer esta fase de reacción del organismo? El Traumadil, que tiene tres cosas: heparsulfur, equinacia y mercurius solubilis. Es decir, estamos favoreciendo esta fase de reacción con lujo de detalle. Estamos viendo ya que en la fase de agresión y en la fase de reacción, tanto vascular como la reacción celular, el Traumadil está jugando un papel muy importante en estos dos momentos, en la fase de agresión y en la fase de reacción, en estos dos momentos de la fase de reacción. El Traumadil pues es un medicamento muy completo para este momento. Y luego entramos a la fase de reparación, es decir, necesitamos que se reparen los tejidos. Necesitamos que haya una cicatrización, si hubo una herida, necesitamos que el tejido inflamado ya quede desinflamado y se repare, y entramos en la tercera fase, que es una fase proliferativa, una fase en que los tejidos crecen para cubrir y dar resistencia a esa zona que quedó lesionada. En esa fase proliferativa nos podemos gastar algunos días, porque es la fase de cicatrización, puede ser de una herida. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir ahí es que si hay una herida debe cubrirse, debe dar fuerza al tejido y consistencia a ese sitio. Entonces debe haber una epitelización, es decir, una formación de piel y tejido de recubrimiento, la producción de colágeno por los fibroblastos, la herida que tiene que ir disminuyendo de tamaño y por el otro lado ir revascularizando toda esa zona para que se vaya reparando. Toda esta zona de fase proliferativa, pues entonces va a ser promovida por algunos de los medicamentos. La epitelización es muy importante porque se tiene que generar una barrera protectora para que no se pierda agua, no se pierdan electrolitos y no haya infección. O sea, la epitelización, cuando se ve ese tejido de ese color blanco, muchos días hay infección, pero muchas veces se da uno cuenta que es una pequeña membranita blanca que lo que está favoreciendo este factor de crecimiento epitelial de esto que se está formando blanco, si es lo que está generando realmente que se produzca una reparación de la piel. Las células epiteliales de los márgenes, estos de los bordes de la lesión, se van reproduciendo y van migrando hacia el área del centro y van cubriendo toda la herida. Por eso uno va a ver los bordes blanquitos. ¿Qué medicamentos tenemos nosotros para esa fase proliferativa, para esa fase de crecimiento de tejidos y de reparación de heridas? La caléndula y el árnica también. La caléndula primero favorece esa aparición del tejido epitelial, del factor de crecimiento epitelial, favorece la granulación y la curación de heridas, sobre todo cuando estas son irregulares, desgarradas, eliminando la supuración y eliminando el dolor. La caléndula tiene una fama de cicatrizante bien ganada. El árnica, pues,
cuando ha habido muchos hematomas, sangre que se ha acumulado en un tejido, favorece que se reabsorba rápidamente los hematomas, o si no se puede formar fácilmente pus después de un traumatismo, dolor post-trauma también. Es otro de los medicamentos que, acelerando la eliminación de hematomas del tejido, pues podemos favorecer también la reparación o esta fase de cicatrización fácilmente. La caléndula puede ser de los medicamentos claves acá. ¿Dónde los tenemos? Vuelve a jugar acá en esta fase de reparación y traumatismo. Tiene caléndula y tiene árnica. Por eso es un medicamento muy importante para esta fase de cicatrización. Pero tenemos otros protagonistas acá en la reparación. Ya tenemos una fase ya mucho más tardía, incluso una inflamación crónica, cuando hay tejidos ya no externos por heridas, sino internos, como cartílagos, como articulaciones, en que por la inflamación crónica, por la pérdida de tejidos, por la disminución del cartílago articular, por el trauma repetido, por el caminar, por el trotar, se va desgastando los cartílagos articulares y tenemos el ZI. Cuando hablamos del ZI tenemos que pensar inicialmente en problemas de espondiloartrosis, artrosis, periartritis, en que los cartílagos articulares han disminuido de espesor, se han ido desgastando casi siempre por factores de tipo hormonal, endocrino en la mujer. La menopausia contribuye mucho a la aparición de artrosis, y las dietas inadecuadas, sobre todo las dietas ricas en carnes rojas, ricas en carbohidratos refinados, ricas en azúcar, son las que más están relacionadas con este fenómeno de la artrosis. En estos casos tenemos 3 medicamentos de reparación. El árnica, que ya hemos hablado, cuando hay un trauma repetido de las estructuras articulares por los golpes. La sanguinaria, que mejora la llegada de sangre a esos tejidos que son pobremente vascularizados, y este es muy importante, el sulfur. El sulfur es un constituyente fundamental, me refiero al azufre, de todos los glicosaminoglicanos, proteoglicanos, del ácido hialurónico, del colágeno. Todos esos elementos, todas esas moléculas son dependientes del sulfur. Cuando hay un mal manejo, cuando hay una inflamación de los glicosaminoglicanos, o cuando todas estas estructuras del tejido elástico y del tejido reticular, del colágeno, de las fibras elásticas y del colágeno están lesionadas, el sulfuro es un remodelador fundamental de los glicosaminoglicanos y de los proteoglicanos, que son las estructuras fundamentales del cartílago. Por eso el sulfuro juega un papel de renovador fundamental del tejido cartilaginoso. Pero acá tenemos ya una fase muy importante, que es la de regeneración. Cuando hablamos de reparación y regeneración, ya vienen 2 cosas. Estos 3 elementos, 3 medicamentos, árnica, sanguinaria y sulfur, contribuyen a la reparación, pero ya la regeneración se logra con enzimas del ciclo de Krebs, con el nadidum, con la coenzima A, el ácido lipoico y el natrium oxaloacético, que son medicamentos que juegan un papel fundamental en la antioxidación y la regeneración propia del tejido. Es decir, ya vamos a meternos a nivel intracelular, a favorecer que la mitocondria celular produzca mucha mayor energía para la regeneración. Es decir, aquí estamos haciendo 2 cosas, reparar y regenerar. El ZDIP, mencionábamos entonces, debe considerarse en estas fases ya tardías, donde por inflamación crónica hay desgaste articular, sobre todo artrosis, fenómenos artrósicos, nódulos artrósicos en los dedos, espondiloartrosis, es decir, alteraciones de la columna vertebral y fenómenos de artrosis en la columna vertebral, que es muy frecuente en la columna lumbar, generando los cuadros de la ciática, por ejemplo, o en la columna cervical, generando problemas de dolor que se irradia desde el cuello hasta el miembro superior, y periartritis escápulo-humeral, me refiero a estas que afectan también el hombro, o sea, la articulación del hombro con el brazo. Esta ZDIP favorece una regeneración y reparación global de los tejidos comprometidos con fenómenos artrósicos. Se debe acompañar pues del Traumadid, desde luego, que es un medicamento que
cubre casi todas las fases, desde la fase de agresión hasta la fase de reparación. En la reparación también tenemos el Discomplex, un medicamento muy complejo que tiene muchos medicamentos de reparación y de regeneración. Tenemos la pulsatilla, que es un medicamento que favorece que los tejidos se eliminen, hay una mejor vascularidad por un lado y eliminen elementos tóxicos del medio ambiente celular. El mercurio, que ya lo hemos mencionado, que favorece que a través de las mucosas se eliminen toxinas, el sulfur, reparador de los glicosaminoglicanos, la simicífuga, la Actaea racemosa, es un medicamento para el dolor que se irradia desde el cuello hacia el miembro superior por fenómenos de artrosis a nivel cervical, la empalustre cuando hay un trauma repetido con extravasación de sangre en cualquier tejido, el ganafalum para fenómenos de ciática, cuando la artrosis ha comprometido, por ejemplo, la columna lumbar y la columna lumbar empieza a comprimir el nervio ciático o los miembros o los nervios de la columna cervical, también es válido, colosintis para esos dolores tironeantes irradiados a todo miembro inferior por los cuadros de ciática, y el secale cornutum como un medicamento que favorece la circulación a estos niveles. Y tenemos medicamentos también de reparación. El argentum metálico es de los más importantes medicamentos de reparación de cartílago y sobre todo de los discos intervertebrales, y el cartílago también a nivel de articulación de rodilla o de cadera. Lo mismo que el zinc. El zinc es un elemento, un oligoelemento clave en la reparación de los cartílagos. El cuprum, que favorece la vasodilatación de los vasos, lo mismo que la esculus y el ranunculus cuando hay irritación de las terminaciones nerviosas a nivel periférico, debido desde luego al trauma de las vértebras de la espondiloartrosis. Tenemos otros medicamentos también, el Discomplexina, que es un medicamento de reparación cuando ha habido hematomas, hemorragias, dolores punzantes, calicarbónico a nivel de las articulaciones, la sepia, que actúa a nivel del factor endocrino, sobre todo en la mujer posmenopáusica que tiene fenómenos de artrosis a nivel de la columna vertebral, el ácido pícrico también para fenómenos de dolores, el berberis, que es un medicamento de fortalecimiento de la eliminación de toxinas a través del árbol geniturinario, el sílice, el ácido cílico, ya mencionábamos el sílice, cuando ya ha habido la aparición de cuerpos extraños o a veces hay pequeñas pedacitos de cartílago que salen a una articulación y tienen que ser eliminados de manera adecuada, y esto que es un medicamento fundamental, el calcium fosforicum o el calcium fosfórico, que remodela el cartílago y el hueso en estos cuadros crónicos de osteopenia, osteoporosis y artrosis. Y por último, los de regeneración, que son las coenzimas y las vitaminas, coenzima A, natrum oxaloacético, un ácido lipoico, nicotinamida, la vitamina B, vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, todos factores de antioxidación, de reparación, de regeneración. Es un medicamento muy completo en esas fases tardías, sobre todo cuando hay daño de los discos intervertebrales con compromiso artrósico de la columna vertebral. Entonces, en reparación tenemos el Discomplex, en estos cuadros de osteocondrosis, artrosis de columna con compresión radicular derivada de la artrosis de columna y problemas de ciática. Por último, recordar esta acción fundamental en la inflamación crónica del Traumadip. El Traumadip es un medicamento muy completo que se ha investigado muchísimo, porque tiene varios momentos, acción resumida en varios momentos de la inflamación. Cuando hay aumento del tono vascular, aumento de la permeabilidad vascular y la congestión sanguínea y el estrisis venoso por los medicamentos que tiene, la Conitum, la Amamelis, la Belladona, el Árnica, Belis, Perennis y el Milefolium, son medicamentos que tienen una acción vascular. Acción antisupurativa, ya veíamos la equinacia, el mercurius, el heparsulfur. En la fase de reparación, la caléndula, la misma árnica, la equinacia y el sulfitum, que repara periósteo, no lo mencioné, y medicamentos para la inflamación aguda y el dolor, como el hipérico, y cuando hay un dolor exquisito por terminaciones nerviosas, camomila, muy para la
inflamación aguda y para el dolor, árnica y acónica. Pero recordemos algo que es muy importante. El Traumadid actúa a 3 niveles diferentes. Es una triada fundamental que favorece la liberación de factor de crecimiento y transformación beta y la liberación de otros elementos claves en la regulación de la inflamación, como el factor de transcripción nuclear kappa beta y las interleuquinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos son factores que están participando en los procesos de inflamación, y el Traumadid está favoreciendo la regulación de cualquiera de estos 3 momentos de la inflamación. Fundamentalmente lo vamos a explicar de esta manera. La clave es el factor de crecimiento y transformación beta, que inhibe las vías proinflamatorias mediadas por los linfocitos Th1 y los linfocitos Th2. Los Th1 los más comprometidos en los procesos de inflamación aguda, y Th2 la inflamación crónica y alergia. Prácticamente el gran mediador de esta respuesta, el gran mediador de la respuesta es el factor de crecimiento y transformación beta, que es estimulado por el Traumadid. Es decir, que esta patica de esta pirámide, factor de crecimiento y transformación beta, está siendo modulada por el Traumadid, inhibiendo estos 2 elementos, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y influye sobre el otro, el factor de transcripción nuclear kappa beta, para favorecer una modulación de inflamación. Los antígenos, o sea, las sustancias tóxicas, desencadenan en los receptores celulares la descomposición de este factor kappa beta y estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias. Pero el factor de crecimiento y transformación beta inhibe esa cascada de inflamación. O sea, inhibe la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, e inhibe este factor kappa beta en la cascada de la inflamación. Es decir, está generando un efecto inhibitorio sobre este factor de transcripción nuclear, kappa beta, y sobre las interleuquinas 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Está generando un factor de inhibición y por eso genera una respuesta muy importante de modulación, sobre todo en enfermedades incluso de origen inmune o en inflamación crónica. Para sintetizar, entonces, tenemos el Traumadid, que está actuando en todas las fases inflamatorias, en la inflamación aguda, en la fase de agresión, en la fase de respuesta del organismo a esa agresión y en la fase de reparación y regeneración. El Discomplex, que afecta sobre todo la última fase, la de reparación y regeneración, porque tiene muchos medicamentos de reparación, sobre todo en osteocondrosis, en afecciones de artrosis sobre la columna vertebral y los nervios periféricos que emergen de ella, y el Zetadid, que favorece la regeneración de las articulaciones comprometidas en fenómenos artrósicos. Y en un primer momento de la inflamación, o cuando la inflamación compromete tejidos periarticulares, tejidos blandos, sobre todo ligamentos, fascias, es muy importante el Traumadid para el reumatismo o el dolor de las partes blandas de las articulaciones. Espero pues que esta primera aproximación a los holodrenes por sistema sea muy ilustrativa para que tengan en cuenta ustedes en sus presentaciones a todos los clientes de Magnum Pharma. Un abrazo a todos.